Hola niños y niñas, bienvenidos a esa explicación de los géneros literarios y sus características. ¿Estáis listos? Empezaremos explicando qué son las obras literarias. Las obras literarias tienen un lenguaje literario, es decir, que es capaz de transmitir emociones y aumentar la imaginación. Hay distintos tipos de obras literarias con diferentes características. Por ejemplo, los cuentos, en los que el narrador cuenta una historia y está escrito en prosa, es decir, que no riman. Y por otro lado, tenemos los poemas, en los que el autor expresa sus sentimientos y emociones y está escrito en verso, es decir, que riman. Ahora retomemos el tema inicial, los géneros literarios. ¿Os imagináis lo que son? Bien, pues los géneros literarios son grupos en los que podemos clasificar las obras literarias, dependiendo de su forma, es decir, cómo se ve exteriormente, y su contenido, es decir, de qué habla en esa obra. Podemos diferenciar entre distintos tipos de géneros literarios. ¿Estás listo para aprender más sobre ellos? Bien, pues en primer lugar nos encontramos con el lírico, en segundo lugar con el narrativo y por último con el dramático. Ahora veremos un poco más sobre sus características. Comencemos por el género lírico. Las obras están escritas en la mayoría de las ocasiones en verso, que como hemos dicho antes, estar escritas de esta manera significa que riman. Además, están escritas en líneas cortas que tienen un ritmo. El autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones vinculadas a una persona o una cosa. Algunos ejemplos son los poemas y las canciones. Veamos uno. A mí me gusta el verano, a mí me gusta que haga sol, a mí me gustan los helados de chocolate, de fresa y limón. Como podemos ver, al leerlo vemos que hay una rima que está escrita en líneas cortas y muestra sensaciones o sentimientos hacia lo que le gusta. Por eso lo repite tantas veces. Ahora veremos el género narrativo. Son obras que en la mayoría de las ocasiones están escritas en prosa, que como hemos dicho antes, cuando no riman, además solo ocupan un renglón y no tienen ritmo. Se relata una historia que está protagonizada por diferentes personajes en un espacio y un tiempo determinados. Ejemplos de ello pueden ser los cuentos, las novelas, las leyendas. Veamos uno. Una mañana, el dinosaurio David se levantó con muchísima hambre, pero se dio cuenta de que tenía que hacer las tareas del hogar, por lo que antes de ir al lago a capturar peces para alimentarse, limpió la casa y fregó los platos. Como podemos ver, aparece un personaje, que en este caso es David, que protagoniza diferentes actividades en un espacio y un tiempo determinados. Por último, veremos el género dramático. Son obras escritas en prosa o en verso. Se escribe una historia en forma de diálogo entre diferentes personajes que se representará finalmente ante un público. Un ejemplo puede ser las obras de teatro o un guión de cine. Veamos uno. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, estoy haciendo las actividades de mate que mandó la profe. Menos mal que me la has recordado, Paco. Hagámoslas juntos. Venga, siéntate a mi lado. Como podemos ver, es un diálogo entre diferentes personajes y se trata de una obra de teatro. Ahora haremos una actividad en la que veremos diferentes obras y tenemos que saber si son narrativas, literarias o dramáticas. Comencemos. Actividad 1. La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama y el almendro ha florecido. En el campo se escucha el guiriguiri del grillo. La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. ¿De qué tipo de género literario se trata? Nos encontramos ante la lírica. Es un poema escrito en verso. Actividad 2. Historia. Un pequeño ratón se da cuenta de que está a punto de ser cazado por un gato. Intentando salvarse, nuestro pequeño amigo comienza una pequeña charla. Ratón. ¡Espera, espera! Gato. ¿Qué quieres? Ratón. ¿Por qué haces esto? Gato. ¿Qué cosa? Ratón. Pues cazarme. ¿De qué tipo de género literario se trata? Nos encontramos ante el género dramático, ya que es un diálogo entre diferentes personajes y es una obra de teatro. Actividad 3. Había una vez
un gusano que se llamaba Nano. Nano era un gusano muy torpe, caminaba despacio, se tropezaba con todas las rocas y siempre se caía. Un día, cuando llegó el otoño, una gran nube cubrió rápidamente el cielo y una gran tormenta cayó. Nano salió corriendo a su casa y así refugiarse. ¿De qué tipo de género literario se trata? Nos encontramos ante el género narrativo, ya que se presenta un protagonista, Nano, que hace una serie de cosas en un lugar y un tiempo de su vida.